Hermanos, el libro de los Jueces nos muestra una decadencia espiritual del pueblo de Israel. Me gusta cómo un comentarista lo dice. Es como una espiral descendente. Y eso quiere decir que cada capítulo que vamos avanzando en el libro de los Jueces, vemos al pueblo de Israel caer en un pecado cada vez mayor. Y por eso el autor describe como una espiral en forma descendente. También porque parece algo repetitivo, ¿no es así? El pueblo peca contra Dios. El pueblo comete idolatría, como lo es en este caso. Dios entrega al pueblo a sus enemigos. El pueblo clama a Dios a causa de sus enemigos. Dios envía un juez en su misericordia y en su gracia que libere al pueblo de sus enemigos. Muere el juez y nuevamente el pueblo vuelve a hacer lo mismo, pero de una forma mayor. Y para esta breve meditación, hermanos, me gustaría que consideremos 3 puntos en todo el capítulo 10 de Jueces. 3 puntos vamos a considerar. El punto número 1 será Dios levanta 2 jueces desconocidos. Dios levanta 2 jueces desconocidos. Número 2, la apostasía del pueblo de Israel. Y número 3, la esperanza de un nuevo juez que libre al pueblo de sus enemigos. Y comenzando con el punto número 1, Dios levanta 2 jueces desconocidos. Si nosotros miramos del versículo 1 al versículo 5 del capítulo 10, vemos a estos 2 jueces que fueron levantados después de la muerte de Abimelech, que vieron la semana pasada. Estos 2 eran Tola y Jair. Y estos jueces, pues, no se nos dice nada, hermanos, acerca de ellos, no sabemos mucho. Solo se nos dice que uno juzgó a Israel, Tola, 23 años, y Jair juzgó a Israel 22 años. Y de este último se menciona que tuvo 30 hijos, los cuales cabalgaban sobre 30 asnos. Y creo que esto nos hace referencia a que era alguien poderoso, alguien que tenía quizás riquezas. Sin embargo, no se nos menciona si estos jueces fueron levantados por una apostasía del pueblo, es decir, por apartarse de Dios. No se nos menciona, parece ser que el pueblo en este caso no siguió ese ciclo que se ve en el libro de los Jueces. Sin embargo, aunque no sabemos mucho acerca de estos jueces, pues es la misericordia de Dios el que levantara un juez para preservar a su pueblo y guardarlo de que se apartara a adorar otros dioses. El punto número 2 es la apostasía del pueblo de Israel. Algo que vemos en Jueces capítulo 10 es que nuevamente el pueblo se aparta de Dios para cometer idolatría. Pero recuerden este principio, como lo decía el autor, que hace un comentario sobre el libro de Jueces. Es una espiral que desciende. Parece repetitivo, pero cada vez es peor cada capítulo, y no es la excepción en Jueces capítulo 10. En el capítulo 2, hermanos, no es necesario que vayan ahí. El pueblo ya había pecado contra Dios de esta manera, cometió idolatría. El pueblo había dejado al Dios de sus padres que los había sacado de la tierra de Egipto y se fueron tras otros dioses, los dioses de otros pueblos que estaban en sus alrededores. Y dice que adoraron a Baal y a Astarot, eso lo dice en el capítulo 2. Pero hermanos, si nosotros leemos el versículo 6 de este capítulo 10, vemos cómo ya hay más pecado en el pueblo. Miren cómo dice, versículo 6. Pero los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y sirvieron a los Baales y a Astarot, a los dioses de Siria, a los dioses de Sidón, a los dioses de Moab, a los dioses de Amón y a los dioses de los filisteos, y dejaron a Jehová y no le sirvieron.
Miren cómo la descripción ya es mayor. El pueblo, mientras más avanzaba, más bajo caía, en más pecado andaba. Hermanos, Dios en su misericordia permite que los enemigos del pueblo, los filisteos y los amonitas, los aflijan. ¿Para qué, hermanos? Para despertarlos, para sacudirlos, para afligirlos, como nos dice el texto, y para que ellos volvieran a Dios. Esto lo hace Dios, hermanos, en misericordia. Versículos 7 y 8. Y se encendió la ira de Jehová contra Israel, y los entregó en mano de los filisteos y en mano de los hijos de Amón, los cuales oprimieron y quebrantaron a los hijos de Israel, en aquel tiempo 18 años. A todos los hijos de Israel que estaban al otro lado del Jordán, en la tierra del Amorreo, que está en Galaad. ¿Y esto qué provoca en el pueblo, hermanos? Esto provoca que el pueblo clame a Dios y que confiese su pecado, que confiese y diga el pueblo: nosotros hemos pecado contra ti, porque hemos dejado a nuestro Dios y hemos servido a los Baales. El pueblo siempre, hermanos, desde aquí se ve, se quería parecer a las otras naciones. Quería servir a los dioses de otras naciones, en vez de servir al único Dios que los había librado, que los había sacado de la esclavitud de Egipto. Así que creo que este clamor que hace el pueblo ilustra, hermanos, lo que sucedió cuando el pueblo salió de Egipto. Recuerdan que el pueblo clamó a Dios por la opresión de esa esclavitud que tenían en Egipto, y el Señor les libró. Dios les recuerda al pueblo qué significa servir a otros dioses. Dios les recuerda al pueblo qué significa apartarse del Dios verdadero. En otras palabras, es como si Dios dijera: es algo insensato que ustedes se aparten para seguir a otros dioses. Ellos no los pueden librar. Ellos, como dice el Salmo, tienen oídos pero no oyen, tienen ojos pero no ven, tienen boca y no hablan, estos ídolos. Ellos no pueden librarte por más que tú clames a ellos. Pero Dios les recuerda: yo soy Jehová, tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. ¿Por qué quieres volver a adorar aquello que te esclavizaba? Así que el pueblo clama ante la opresión de sus enemigos, de los filisteos, de los amonitas, especialmente de los amonitas, y Dios les muestra qué es vivir separados de Dios y servir a otros dioses. Y como tercer punto, hermanos, la esperanza de un nuevo juez que libre a su pueblo de sus enemigos. Después de que el pueblo reconoce su pecado y se arrepintiera de esa apostasía, de haberse apartado de su Dios, los hijos de Amón se juntan para hacer guerra contra los hijos de Israel. Y estos hijos de Amón acampan en Galaad, al otro lado del Jordán, mientras que los hijos de Israel acamparon en Mizpa. Pero miren esta última pregunta que se hace en el versículo 18, en la parte B. ¿Quién comenzará la batalla contra los hijos de Amón? Quien comenzara la batalla contra los hijos de Amón será caudillo sobre todos los que habitan en Galaad. Aquel hombre que hiciera frente a los hijos de Amón, que fuera y les hiciera la batalla, porque Amón ya estaba reunido para la guerra, sería caudillo sobre Galaad. Eso fue lo que pronuncian los príncipes de Galaad. ¿Y qué nos muestra esto? Una esperanza de un juez que libraría a su pueblo de sus enemigos.
La siguiente semana se verá que ese juez fue Jefté. Pero hermanos, ¿qué podemos meditar de esto? ¿Qué podemos meditar para acercarnos al culto de adoración? Y con esto terminamos algunas meditaciones. Quizá nosotros, hermanos, no nos hemos apartado a servir esculturas o ídolos de madera, de cerámica. Y podemos pensar, eso no sucede en nosotros. Nosotros no estamos ahorita adorando a un Baal, estamos aquí en la iglesia adorando al único Dios verdadero. Sin embargo, hermanos, esto nos hace prestar atención en lo siguiente. No debemos de perder de vista la grandeza de nuestro Dios y lo que ha hecho por nosotros. Hermano, ¿hay algo en tu vida que se ha convertido en un ídolo? Quizá no un ídolo de cerámica ni de madera, quizá no un ídolo como los Baales, como Astarot, pero ¿hay algo en tu vida que se ha convertido en un ídolo? ¿Hay algo, hermano, que te ha quitado la devoción a Dios? Quizá puede ser algo lícito, pero si esto ha tomado el primer lugar en tu corazón, llámese el trabajo, llámese los afanes de este mundo, como lo dice Juan, los deseos de los ojos, los deseos de la carne o la vanagloria de la vida. Si esto en esta mañana, hermano, está impidiendo, te está nublando la visión de adorar al único Dios con toda libertad, a tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre, que te ha salvado, hermano, que en esta mañana, antes de acercarnos a adorar, clamemos al Señor pidiendo perdón por esto. Que digamos, Señor, perdón por haber quitado mi vista de ti. ¿Qué es aquello, hermano, que te está nublando la vista? A veces Dios nos entrega por un tiempo a nuestro pecado con el fin de que despertemos y volvamos a Él. Así que en esta mañana busquemos, hermanos, ¿qué es aquello que pudiera estar nublando nuestra vista de adorar al único Dios verdadero? Y la segunda meditación, hermanos, la segunda meditación está muy relacionada con la primera. Hermanos, no olvidemos que Dios es el que nos ha salvado. En otras palabras, Dios nos ha sacado de la tierra de Egipto, de esa esclavitud al pecado. No olvidemos, hermanos, que éramos esclavos al pecado. No olvidemos que de alguna manera, hermanos, servíamos a otros dioses, aunque no eran los Baales, quizá. No olvidemos, hermanos, y demos gloria a Dios en esta mañana porque nos ha abierto nuestros ojos. Acerquémonos a adorar con esa gratitud, hermanos, de que podemos ver, de que podemos escuchar la palabra. Y hermanos, no busquemos a Dios como lo hacía el pueblo cuando lo necesitaba, sino busquemos de Él en todo momento. Y en esta mañana que nos acercamos a adorar, busquémoslo sabiendo que Él es digno y que Él está dispuesto a escucharnos y que Él es lo único que tenemos, hermanos. Y por último, recuerden la pregunta: ¿quién comenzara la batalla contra los hijos de Amón será caudillo sobre todos los que habitan en Galaad? Habíamos mencionado que era Jefté, que viene en el siguiente capítulo que se va a meditar. Pero hermanos, realmente Jefté era una sombra. Jefté apuntaba a alguien mayor. Jefté murió, como todos los otros jueces. ¿Quién es aquel esperado, hermanos? ¿Quién es aquel que anunciaba Jefté y que esperaba el pueblo? Pues es nuestro Señor Jesucristo.
Y en esta mañana, hermanos, adoremos a este gran Rey y Salvador, porque Él ya vino. Este Rey y Salvador ya vino. Y sí, Él murió en una cruz, pero la diferencia, hermanos, es que Él no quedó en la tumba. La diferencia es que Él se levantó de los muertos y ascendió a los cielos, a la diestra del Padre. Y a Él es el que venimos a adorar en esta mañana, hermanos. Al Rey que triunfó, no como los otros reyes, hermanos, que ejércitos, fuerzas, sino que el Rey que triunfó, dando su propia vida, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Y amigos que están aquí sin Cristo, ¿cómo debo acercarme a Dios en esta mañana? Si la Biblia nos habla de que hay enemistad del pecador con Dios. Bueno, rogamos a Dios que Él abra tus ojos en esta mañana. Pero así como el pueblo, este pueblo confiesa su pecado, Dios manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Así que, amigo, acércate a Dios, no como alguien autosuficiente, sino como alguien que necesita todo de Él, pero confiando en que Él ha dado a su Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Amén.